De regreso a su programa Criterios, hoy tenemos al doctor Américo Martín. Él es abogado y escritor, además con una experiencia dilatada en la política. Hasta por la izquierda, ¿verdad? Por la izquierda, por todos lados. Bienvenido, Américo, ¿verdad? Que nos complace mucho gracias. tenerte aquí en el programa de hoy. Bueno, vamos a hablar del país, Américo. Yo creo que hace falta que hayan voces experimentadas que le digan algo al país. ¿Cómo ves tú la situación hoy aquí en Venezuela? Bueno, es difícil imaginar una situación peor que la que estamos viviendo. Y cuando digo peor, no estoy pensando en este momento en culpabilidades, estoy pensando en las realidades. La conjunción de factores ha universalizado una crisis como no recuerdo yo que haya existido en Venezuela, por lo menos de los tiempos de Gómez en adelante. Porque el general Gómez toma el poder en 1908 con el golpe de Estado que le dio a Castro. Y desde entonces pues se impone, hubo alzamientos militares, y él lo fue sofocando y fue acabando con los caudillos. Implantó una dictadura feroz. ¿Se hace falta entonces una dictadura para eso? No hace falta. Esa es una resignación, un fatalismo. En ese caso operó contra los caudillos, pacificó el país. Eso no se puede negar, pero no es necesario. Justamente contra esa teoría de que las manos fuertes eran necesarias en países de desarrollo poco desarrollados como los de América Latina, justificaban lo que se llamó el gendarme necesario. Es una tesis que venía del positivismo, que la defendió en Venezuela Laureano Vallenilla Lanz, con mucho brillo, por cierto, y bueno, y esta tesis era la de que la democracia era una perfección, pero como nosotros éramos países atrasados, no estábamos preparados para ella y se necesitaba una mano fuerte, un gendarme. Pero ¿hace falta entonces la democracia o más democracia para salir adelante? Por supuesto, la democracia es la solución. La democracia tiene esta doble característica. Es el objetivo, pero al mismo tiempo es el medio para alcanzar el objetivo. Negando aquella tesis cínica según la cual el fin justifica los medios. No, el fin impone los medios. Si el fin es democrático, los medios tienen que ser democráticos. Si el fin es una tiranía, pues los medios serán tiránicos. De manera que el fin y los medios se relacionan, están armonizados. Aquí se necesita democracia de veras, hasta donde podamos alcanzarla. Y en eso, como es democracia, pues la democracia no va contra nadie, sino que implica la presencia de todos los factores en lucha. Américo, bueno, estamos transitando lo que fue inicialmente un modelo que planteó el presidente Chávez, que fue el modelo socialista, que dio evidentemente beneficio a las grandes mayorías del país. O sea, se resolvieron una cantidad de problemas ancestrales que el pueblo venía sufriendo. Sin embargo, ¿a qué obedece que en este momento se haya acentuado pues, realmente una crisis que es palpable para todo el país? O sea, después de una relativa beneficio para todos, que en este momento tengamos la situación que está. Chávez fue un hombre audaz en sus formulaciones. Incluso no falta quien diga que es prácticamente el que aplicó la idea de la gobernanza en sustitución de la gobernabilidad, porque gobernanza significaba que el sector gubernamental oficial trabajaría con un sector civil organizado. Ese sector civil serían las famosas comunas que planteó Chávez, es decir, la idea de que no se gobierna solo del gobierno, sino también con la presencia orgánica de una parte de la sociedad. Esa idea se fantaseó por una parte y luego se desnaturalizó por la otra. No hubo tal desarrollo de esa sociedad, y esas comunas y todas esas cosas que planteó el presidente. ¿Tú no crees en la participación de los pueblos en el Estado? Por eso estoy diciendo que la idea de hacer participar a la sociedad orgánica en la gobernanza, no en la gobernabilidad, en la gobernanza de un país es fundamental en esta época. Y solo los países que pueden lograrlo funcionan. Los que no pueden lograrlo no funcionan sino con base en tiranías que oprimen a la gente. Ahora, en este caso, ¿qué pasó? Que fracasó el modelo. El modelo socialista fracasó. Y los resultados los vemos ahora. Mientras teníamos un ingreso petrolero tan alto como el que se dispuso de Venezuela, bueno, por supuesto, había cómo financiar cualquier fantasía. Pero al agotarse ese proceso inevitable, que se agotara esa posibilidad de una permanencia indefinida en el tiempo de las altas cotizaciones del precio del petróleo, bueno, al agotarse eso, porque vinieron las clásicas fluctuaciones internacionales, bueno, se desmoronó un sistema montado sobre
el financiamiento del petróleo. O sea, entonces hay que volver a un modelo neoliberal en todo caso. No. Porque ya tenemos una experiencia trágica en Venezuela. No podemos ser chicos colocados frente a la pared entre esto y esto. Yo me niego a eso. Yo no puedo saltar de un dogma a otro. Yo sencillamente trato de buscar en lo que hay la salida, la posibilidad de salida. El hecho de que necesitemos ampliar los mercados no significa que vayamos a imponer una ideología del mercado. No, el mercado no es una ideología, es una medida práctica, real, que funciona. Los países que tienen mercados estables funcionan, pero eso no significa que tengamos que envolvernos en el mito, en la ideología, en el dogma de que el mercado es la solución. No, eso no es un dogma, eso es una política que se justifica o no se justifica. En este caso se justifica plenamente porque la economía está muy estatizada y la estatización fracasó, lo admite el gobierno. Claro. Las propias empresas estatizadas fracasaron. Sí. En consecuencia hay que abrir al mercado. Lo que está pasando en Cuba. En Cuba hay un intento de apertura al mercado a partir de la reforma postulada y hecha a aprobar por Raúl Castro el 3 de abril del 2012, que es la famosa apertura que dio lugar a la formalización de conversaciones con los Estados Unidos, después que las relaciones entre los dos eran tan excluyentes. Se planteó un diálogo factible que todavía está funcionando y que curiosamente Donald Trump, con todo su extremismo, no ha negado. La declaración que le escuché decir a Donald Trump no deja de ser inteligente. Dijo, que es mucho decir en el caso de él, ¿no? Pero él dijo que no iba a suspender las relaciones con Cuba, sino que las iba a enfatizar exigiendo más concesiones en materia de algo derechos políticos. Algo que le convenga más a ellos, ¿no? Evidentemente. ¿Algo? Que le convenga más a los Estados Unidos. Dos les conviene. Mira, unas conversaciones no se materializan. Ahora, si los dos no salen ganando. En Venezuela se planteó el socialismo del siglo XXI que permeó en algunos países de América Latina, que en este caso tuvieron buenos resultados, digamos de Ecuador, Bolivia, que es el país que tiene menos inflación en América Latina. Pero hermano. ¿Y por qué en Venezuela no? No, porque es que en Venezuela trataron de aplicar lo que dijeron. En cambio en Bolivia no. Bolivia llaman socialismo del siglo XXI un régimen de mercado normal, que funciona en condiciones normales. En Ecuador igual, la economía está dolarizada. El dólar es la moneda de Perú. Y Correa no quiso. Se dio cuenta, Correa es un economista formado en Harvard, chicos. Se dio cuenta que no podía acabar con el sistema monetario volviendo otra vez a unas monedas inestables que no tenían respaldo cuando tenía a su favor ya dolarizada su economía y dejó la economía dolarizada. No significa que yo quiero que Venezuela dolarice la economía, no. Lo que estoy diciendo es que en el caso, por eso que digo siempre, depende de la realidad. En el caso de Ecuador le funcionó. Exacto. Américo, tenemos unas preguntas que nos dice la gente desde la calle. Vamos a verlas y nos las responden en el próximo segmento. Vamos a escucharlas. ¿Por qué continuamos siendo un país rentista? ¿Y es de verdad malo ser un país rentista? Hay una solución democrática para la crisis social, económica y política que enfrenta el país, o por el contrario la solución no es democrática. Muchas gracias.